Hace mucho que me lo pedíais y es traeros un Apple Pencil que no fuera de la marca Apple, con lo cual que no tuviera un precio que para algunas personas es demasiado y que quizás para el uso que le van a dar no necesitan comprarse el Apple Pencil de la marca Apple, ya que os recuerdo que de la marca Apple tenemos 3 Apple Pencils. Pues bien, mirad que tengo aquí. Como veis hay 3 pencils, uno de ellos es el de Apple, los otros 2 no. Hay uno que tendréis claro cuál es, que no es de Apple, quiero decir, y es este de aquí. Este de aquí es el D1, es de la marca Metapen D1 y os voy a hablar de él. Igual que os voy a hablar de uno de estos dos, que hay uno que no es Apple y otro sí. Y el de Apple es, espera porque lo tengo que hasta mirar yo, este es el de Apple, y ya se ve aquí que pone el simbolito de Apple. Y este es el Metapen A11. Es un pencil que, de hecho, para los que os guste que sea así blanquito, igual, si os fijáis, tiene hasta mismo borde plano, que lo que hace es que no se resbale cuando lo dejamos en la mesa, cosa que es algo que sí nos pasa con el Apple Pencil oficial de primera generación, que os digo yo que lo he tenido mucho tiempo y resbala de la mesa que da gusto. Dicho esto, vamos a estar probando estos dos. Os voy a decir las cosas que tiene, porque hay cosas que me han parecido genial, que de hecho creo que Apple las podría incluir en su Apple Pencil, y así vosotros tenéis más opciones a la hora de comprar un Apple Pencil para según qué usos. Lo vamos a probar tanto en dibujo, en escritura y en otras opciones como navegar por internet y tal. Así que ya sabéis, soy Mayalen Lleó y empezamos vídeo. Primero de todo vamos a empezar con la sincronización de estos dos lápices y es súper fácil, tal y como te llegan, ya que te llegan en estas dos cajitas, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo vienen. Una viene con esto aquí, algo importante, y es que te viene con 2 puntas para si se te gastan, y te viene con un cable USB-A y USB-C, y el otro te viene con una punta y esto de aquí, que en este caso los dos lo traen, que es para tapar el agujerito, que no entre polvo de USB-C, pero sí que está bien, sobre todo si lo vas a llevar en un estuche, por ejemplo con otros lápices normales, sobre todo para que no entre el polvo, y a la hora de cargarlo, esto es muy importante, aquí no entrará el polvo. La verdad, te viene uno de repuesto también, tanto en blanco como en negro, también aquí, en este caso lo pondríamos aquí y queda perfecto. Lo bueno que tiene el Metapen D1, que es este de aquí, el de color negro, es que te viene con un cable USB-C a USB-C. ¿Y por qué digo que esto es muy importante? Pues porque tú puedes ponerlo, por ejemplo, en el iPad y del iPad directamente cargarlo así. Por supuesto, lo puedes cargar en la corriente y al final, si te acabas comprando el otro, que es el de color blanco, sí que es cierto que todo el mundo tiene un cable ya de USB a USB hoy en día, ¿no? Por suerte ya es universal. Dicho esto, volvemos con la sincronización. Y la sincronización es muy fácil. Simplemente le damos a este botón que tiene aquí, y en este caso a este botón que tiene aquí, que está como un poquito más escondido, ya que al ser todo así en plano no se nota. Le presionamos aquí, así, unos segundos. Pues lo bueno que tienen los dos es que tienen carga rápida. Lo puedes cargar 4 minutos y tienes 2 horas de escritura. Una vez vamos a ajustes, es muy fácil porque vamos a Bluetooth, y aquí directamente, como veis, ya Metapen Pencil D1 ya lo tenemos aquí conectado, y en este caso vamos a conectar el A11. Otra de las opciones que tiene este botón es, aparte de que tiene muchas opciones, que si le das un toque se enciende. ¿Por qué digo que se enciende? Porque cuando llevas 5 minutos de inactividad, tanto uno como otro se apagan. Otra de las cosas que tiene es, en este caso, al ser, como vemos, esta banda que es planita, lo que hace es que tiene 2 imanes que realmente, mirar, lo que resiste es mucho la resistencia que tiene. Y en este caso, por la forma que tiene, sí que va también imantado, pero al ser más redondo es posible que lo puedas perder. Pero en cambio, lo bueno que tiene este de aquí es esta forma, que es ergonómica y es muy cómoda. Aparte, en este color me parece muy elegante, y para según qué persona, pues quizás prefieres más este o este. Vamos a probarlo, por ejemplo, en dibujo. ¿Y por qué? Porque creo que es muy importante. Mirad, esto es un dibujo mío. Vamos a probar diferentes estilos.
Uno es este de aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Que como vemos, ninguno de los dos, ¿de acuerdo? Ni uno ni otro tiene presión. ¿Qué significa? Que si tú, por ejemplo, quieres dibujar con caligrafía, si tú lo que quieres es hacer caligrafía, estos no te van a servir. Pero si lo que quieres es tomar notas o simplemente hacer pues tus sketches, por ejemplo, trabajo de aquí otro importante, por ejemplo, utilizarlo con aplicaciones GoodNotes, pues podemos poner nuestros stickers. Como veis, es totalmente compatible el uno con el otro. Lo podemos poner aquí, otro sticker por aquí, por ejemplo, aquí lo pondremos el domingo, hacer esto, por ejemplo. Como veis, es súper fácil, es súper intuitivo, no tiene ningún delay, con lo cual tú escribes y tal como escribes, tanto uno como el otro, mirar, ¿vale? O sea, la verdad que funcionan muy bien, por eso os lo recomiendo. Dicho esto, otra de las cosas muy importantes es la compatibilidad. En este caso, tanto uno como otro tienen la misma compatibilidad. Son compatibles con el iPad desde 2018 hasta 2023, con lo cual tenemos el iPad el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, también con el iPad Pro, tanto el de 11 pulgadas como el de 12,9, el iPad Air, el 3, el 4 y el 5, y el mini, el 5 y el 6, con lo cual es compatible tanto con un iPad si lleva Apple Pencil de primera generación como de segunda generación. En este caso, como sabéis, yo tengo el iPad mini y lo utilizo con el Apple Pencil de segunda generación, que sería este de aquí. Pero como veis es totalmente compatible con este, con lo cual van mediante Bluetooth y es muy fácil. Una de las cosas que me ha gustado muchísimo sobre estos pencils, y es esto de aquí. Yo, por ejemplo, ahora voy a hacer aquí un trazo y en este botón le voy a dar así. ¡Pam! Ha desaparecido. Pero es que esto no lo es todo. Si le doy 2 veces... Esto es magia, sinceramente. Cuando le das 2 veces sales de todo. Y ya no solo eso, sino que si encima yo voy a cámara y, por ejemplo, quiero grabar un vídeo y le doy con este botón y mirar qué va a pasar. Ha empezado a grabar. ¿Y cómo lo he hecho? Dándole 3 toques. Mirad, está grabando ahora mismo. ¡Hola! ¿Y esto por qué va muy bien? Pues esto va genial, por ejemplo, si tú vas a hacer una fotografía de lejos, vas a poner el iPad lejos o quieres empezar una grabación, y esto lo puedes utilizar de control remoto. Simplemente tú tienes el pencil aquí en la mano, le das 3 veces y empieza la grabación o haces la fotografía, cosa que esto me parece perfecto. Pero esto no es todo, sino que encima con la aplicación misma de la marca MetaPen tú puedes poner lo que quieras, asignar los botones como quieras. Lo que más me gusta es, sobre todo, como os he comentado, si yo hago una línea así y tiro un toque hacia atrás, ¡pam!, me lo borra. Que tiro otro toque, ¡pam!, me borra también lo anterior, y así te va borrando, con lo cual va muy bien, sobre todo si, por ejemplo, utilizas temas como GoodNotes, por ejemplo, que es algo que yo utilizo para hacerme mi agenda diaria, ¿no? De esta forma, lo típico, estás escribiendo, ay, en vez de ir a la goma, de la goma, borrar, no sé qué, no, le das un toque, la última palabra que has escrito se borra y va estupendo, la verdad. Tanto uno como otro tienen carga rápida, como os he comentado antes, 4 minutos son 2 horas, pero si lo queremos cargar entero son 30 minutos de carga y nos prometen hasta 8 horas. Yo los he estado probando y más o menos cumplen unas 7 y algo. También depende de las veces que lo vas encendiendo y apagando, porque como os recuerdo, a los 5 minutos se apaga, pero simplemente le damos aquí un toquecito y ya está. ¿Cuándo no recomiendo comprar estos MetaPen?
cuando lo que quieres hacer es caligrafía, por ejemplo, o según qué dibujo, porque no tienen presión, es lo único. Sería igual el Apple Pencil de Apple, que os dejaré al final un vídeo en el que lo examino, que es el último Apple Pencil que sacó Apple, que es el Apple Pencil con USB-C. Es un Apple Pencil que vale 100 euros y no tiene presión. Pues esto es lo mismo. Y para que veáis las diferencias que es con presión o sin presión, os voy a hacer un ejemplo. Con el MetaPen D1, con el MetaPen A11 voy a hacer lo mismo. Y ahora voy a poner el de Apple. Si os fijáis bien, podréis ver que hay una pequeña diferencia. ¿Esto cómo se notaría? Si hacemos así, ¿veis? Y ahora para que veáis realmente, si os fijáis, es exactamente el mismo contorno. Aquí podemos ver una pequeña variación que ha sido que he hecho menos presión a la hora de escribir, y aquí, como veis, siempre es la misma presión. Es exactamente por lo único. Aparte, os quiero enseñar otra cosa que también pueden hacer, que creo que es importante saberlo, ¿vale? Esto está simulando ahora mismo un lápiz 6B. Yo, veis, estoy haciendo así, pero lo bueno que tiene es esto, que si yo giro el lápiz, se gira también, me hace como un boceto, igual que si tuviéramos un lápiz real. En este caso, ahora lo voy a hacer con el otro para que veáis que también es lo mismo, ¿veis? Y aquí voy a darle la vuelta, voy a girar y lo mismo. Esto es para sombrear, que se dice. Otra de las cosas que me parece muy interesante de abordar, y que seguramente muchos estáis preguntando si realmente sirve, es, por ejemplo, en la aplicación GoodNotes, que es una aplicación que se utiliza muchísimo, es si, por ejemplo, yo le doy a escribir, mirar, y yo, por ejemplo, escribo esto. Y aquí, como veis, lo ha pasado perfectamente, con lo cual sí sirve muy bien para tomar tus notas. Utilizas la aplicación GoodNotes. Dicho esto, entonces me diréis, vale, Mayalen, me gusta, me lo voy a comprar, por supuesto tendréis los enlaces en la descripción. El precio rondan sobre los 30 euros. Que tenemos por aquí es mucho más ergonómico. Si vas a estar muchas horas, sí que se agradece lo que es tener esta silicona, que como veis es una silicona suave y se agradece tenerlo, la verdad, bastantes horas. Pero también os digo, el oficial de Apple es este y yo lo utilizo muchas horas y a mí no me molesta nada tampoco. Así que también va, yo creo, depende de vuestros gustos, y realmente si optáis por uno o por otro, pues me lo dejáis por aquí en la descripción, porque estoy segura de que os va a encantar. Dicho esto, espero que os haya servido de muchísima ayuda este vídeo, estoy segurísima, y por supuesto, ya lo sabéis, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.